Muy buenos, lo que sea el momento en el que están viendo esto. Somos Pasavante Laqueronte y hoy es el episodio número bastantes. 44. Yo cada vez siento que son menos, ¿eh? No sé qué pienso, como que deberíamos grabar más. No, les pesa el trabajo. Hoy es un día especial, tenemos una persona bastante popular aquí. Una celebridad. Una celebridad. O sea, estamos, si ustedes ven las noticias, a veces sale en la tele. Simón, sí es cierto. Sale en la tele. O sea, y la gente tuitea que está en la tele. Nomás digo. Para que busquen aquí a Luis. Luis es sociólogo y es una persona que habla de los temas justo de los que vamos a hablar hoy. Temas de los que yo, pues la verdad, no se los manejo como quisiera. Pero vamos por pasos. Cas, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bienvenido, joven Luis. Yo vengo en calidad de estudiante, porque sí, igual los temas que vamos a trabajar ahorita son muy lejanos para mí, así que seguro tendré preguntas. Igual y hay algo por ahí, pienso, desarrollo por ahí, pero preguntas sobre todo. Muy good. Es que aprender es lo importante. Claro, sí. Saber es lo importante, gente. Y si no sabes, pues aceptarlo, ¿no? Pues. Sí, también. Sobre todo eso. Simón. Como Sócrates. Exacto. Yo solo sé que no he cenado. Ámbar, ¿cómo estás? Bien. Como bastante colorada estos últimos días. No puedo con la perra ola de calor. Y pensar que solo vamos a la mitad, güey, como que hace que... ¿La mitad de qué? De la ola de calor. Ay, güey. Bueno, de la que vamos ahorita. Entonces, la neta, ya, güey. Estoy pensando cada día irme a vivir al Nevado de Toluca, permanentemente. Lo que sí es que el Nevado de Toluca no sabemos por qué se llama Nevado si nunca está nevado. Nunca que vamos va a estar nevado, güey. Pero bueno. Pero bien. Pau, ¿cómo andas? Bien, igual derritiéndome. La verdad es que sí se antoja una alberquita con una cervecita. Y yo sigo calificando trabajos finales. Pero bien, ánimo. Sí, es lo que hay. Y tomando café ahorita, ¿no? Muy mal. Café, sí. Luis, bienvenido y cuéntanos, ¿cómo andas? Un gustazo estar por acá. Hace calor en la pista, sintiendo el vapor. Pues nada, aquí intentando hacer y levantar este podcast. Porque por eso ando aquí. Levantando. Muy bien. No es cierto. Más de un año desde tu primera Más aparición. de un año desde la aparición, exacto. Entonces, Sí, mi agenda no había inicios. coincidido. Tengo muchos compromisos, salgo mucho en tele. No, por eso te agradecemos. Entonces, por eso ando por acá, ¿no? Levantando el rating. No, un gustazo por acá. Andar y pues hablar de cosas que yo digo que sí sabemos, más o menos. Como que las vivimos, ¿no? Las vivimos. Exactamente. Eso, por experiencia. Es que es la cosa que cuando hablamos de esos temas que son más o menos sociales, la gente dice, no, es que no sé mucho al respecto. No, güey, lo estás viviendo. La experiencia es importante. Y lo teórico, pues. Sí, y acá ¿no? que me digan qué está pasando acá. Lo Simón, práctico. Simón. Sí. Qué bueno que viniste por fin. Luis estuvo en nuestro episodio 4. Hace muchísimo tiempo. Sí. Hace ya. muchísimo Hace tiempo muchísimo hablamos. tiempo. Y estábamos en elecciones, Hace ¿no? 1000 suscriptores. Hace 1000 suscriptores. Por supuesto. Más de 1000 suscriptores, sí. En elecciones estábamos. Y ahorita estamos viendo a ver quién es el bueno, dude. ¿Quién va? Luis solo nos visita cuando hay elecciones. Sí, como que es cuando se ponen fuera. Esto suena muy raro. Algo pasará. Sí. Algo nos quiere decir hoy, ¿no? Solo les recuerdo que finalizando hay una camionetita con tortas aquí afuera. Por si no han comido. Sí, gracias. Se aprecia. Se aprecia. Pues muy bien, vamos empezando aquí porque el tema es interesante y sobre todo es un tema que es casi, o sea, si hablamos de cosas que siguen pasando, pero esto es muy actual. Es decir, tiene que da un boom este concepto de la gentrificación, tiene unos años. Sí. La verdad yo no lo conocí hasta hace unos años, sí. hasta hace poco. Y es un tema interesante. El hecho de que, y quiero empezar con una pregunta porque de verdad en principio, la gentrificación habla de la idea de que cierto grupo está entrando en un lugar, en una localización donde la gente que vivía ahí, la gente que creció ahí, tiene que desplazarse porque esta, digamos, gente, digamos, de mayor poder adquisitivo, digamos, la idea del gens, ¿no? Que está ahí en esa palabra de gentrificación, habla de la familia. Y generalmente una buena gens implicaba que tenía
poder, ¿no? Dineritos. Que tenía dinero. La idea de gentrificación tiene esa misma raíz y habla de gente, digamos, de gente bien, que de repente se pasa a lugares a desplazar a la gente. Pero a ver, ¿por qué pasa esto? Y díganme ustedes los que saben. ¿Por qué pasa esto? ¿Pero qué no se supone que los que tienen son el menor porcentaje? ¿Y cómo es que si es que tienen y son el menor porcentaje, son capaces de desplazar a gente que ha estado ahí desde ya tiempo antes? Yo digo que más bien es una cosa de querer imitar estilos de vida de personas que viven en esos lugares. Principalmente lo que se disputa es un espacio de centralidad principalmente en las ciudades. O que sean muy turísticos, o que tengan un valor arquitectónico, artístico, ¿no? Eso pasa mucho, principalmente aquí en la ciudad, en donde vemos colonias como la Roma o la Condesa, que pues tienen un valor arquitectónico, en donde también tienen un grado de centralidad porque todos los medios de transporte y todas las cosas pasan por ahí, ¿no? O sea, tienes el metro, el metrobús, bicicletas, transporte público, galerías de arte, museos, restaurantes, cine, plaza comercial, todo lo tienes ahí. Entonces justo se vuelven un espacio codiciado por aquellos que tenían más y que pues desafortunadamente aquellos que tienen menos pues se encuentran desposeídos. Pero para que eso ocurra debe de existir una persona que valore eso. Okay. Que diga, eso siempre ha estado ahí, pero ¿por qué en algún momento yo estoy codiciando tener esa posición y arrebatarle algo de sus costumbres a esas personas, ¿no? Pero fíjate que yo sí creo que hay, por ejemplo, políticas públicas que de alguna manera tienen el objetivo de crear esos centros y justamente de atraer gente pues con ese poder adquisitivo, ¿no? O sea, pienso en la Cuauhtémoc, que justamente a partir de los 2000 tengo entendido que hubo muchos esfuerzos en ese sentido, o sea, justamente trayendo el Metrobús, el Ecobici y todo eso, y sí, o sea, ya al final pues se logró tener todos estos servicios y ya hay más gente con más poder adquisitivo que justamente desplazó a las personas que vivían ahí originalmente, pero porque ya no tienen ese poder de pagar esos servicios, ¿no? Ajá, sí, sobre todo la renta, ¿no? Pero pues, o sea, los servicios, los no sé. Sí, la comida que está cerca, entonces, el agua que tienen por ahí. Ok, pero entonces son servicios o algo que ya estaba y de pronto, o ya sea el Estado, o ya sea una propia individuo, se da cuenta que funciona y llega a la gente. Porque yo creía que era más bien un espacio que en un principio todos son tranquilos, viven tranquilamente con sus tiendas locales y todo, y de pronto alguien se da cuenta que hay unas playas hermosas y que no hay hoteles y van ahí. Sí, yo creo que rompe con la dinámica que normalmente estaba establecida en un barrio o en algún espacio en la ciudad. Lo que dice Paula está interesante porque creo que confluyen 3 factores. Uno, una política pública en donde el Estado en turno ve que eso puede ser explotable políticamente porque bajo el argumento de hay que atraer iniciativa privada para que esto luzca mejor. Porque principalmente el argumento de los gobiernos, como dice Paula, en el 2000 era en la Ciudad de México, pues colonias que estaban abandonadas, ese era el argumento. Colonias que están abandonadas y que son populares o son barriales. Y por lo tanto, pues hay que explotarlas, pues porque hay gente que no se ve estéticamente como debería de verse en la ciudad, y más si estás en el centro de la ciudad, ¿no? Entonces, como esa política, pues también muy estigmatizante de las personas, es decir, pues no queremos que esas personas con cierto tono de piel, con ciertas prácticas, con cierto lenguaje, pues sigan habitando allí, porque aparte es lo que más ven los turistas, ¿no? Entonces, pues hay que maquillarlo y hay que cambiarlo, ¿no? Eso sí está bien. Y además de eso, pues necesitas inmobiliar, esto es lo preocupante, necesitas inmobiliarias que vean el valor de eso. Porque no cualquiera va a invertir, pero justo cuando tienes todas las oportunidades, dices, pues puedo invertir a generar un edificio. Y ahí vas reconstruyendo y entonces casonas que antes existían las tiraron, o predios que estaban abandonados o estaban en disputa, pues ahora los reconfiguran y el gobierno lo que hace, pues les da dádivas para que les den todas las facilidades para construir y desarrollar.
Sí, que también usan como, no sé si esta excusa, pero como este argumento de que pues la ciudad sigue creciendo y sigue llegando gente y pues no hay más espacio, ¿no? No se está generando más espacio. Entonces, pues he escuchado varias veces que, digamos, lo que eran vecindades o barrios pobres, así, les pasan una excavadora encima, güey, derrumban todo y forman como un edificio de condominios, donde pues va a caber más gente, pero pues qué gente va a poder pagar eso. Un grand, ¿no? Ajá, un big grand. Sí. Y también, por ejemplo, creo que los Airbnb tienen un papel ahí como importante analizar, porque justamente, y bueno, en sí creo que todo el turismo. Le comentaba a Ámbar que hace unos meses fui a la Condesa y fui a un bar y todo el mundo hablaba inglés, o sea, todo el mundo. Y sí, o sea, creo que pues un target importante es el turismo. Es que yo creo que se vuelve como una lógica cosmopolita, o sea, que es la lógica de la globalización, donde pues hay que ser todos iguales. Entonces, en estos barrios, todos hay que hablar inglés, todos hay que vestirse de cierta manera, hay que escuchar cierta música, hay que hacer ciertas cosas. Y entonces lo que te venden es un estilo de vida. Yo me acuerdo que en Mítica, en el 2012, cuando era estudiante, algún día fui estudiante. Algún día. No lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer, por cierto. Me acuerdo que tuve una vez una clase ahí cerca, era una clase en la Escuela Nacional de Música, y entonces yo me tenía que regresar caminando con una amiga a Metro Coyoacán. Y en Metro Coyoacán, hace 10 años, estaban apenas escarbando lo que ahora es Mítica. Ok. Que se tardaron... Un montón, sí. Un montón. Hombre, esos cimientos, exacto. Además. Y recuerdo muy bien, hasta tengo una foto, que decían, ten el estilo de vida de Mítica. Y era un individuo, yo me sentí representado, porque era un joven, 33 años, sociólogo. Decía, ese es mi futuro. Vivir en Mítica. Ahora que tengo 30 años, no vivo en Mítica, desafortunadamente. Maldición. ¿No? Entonces, pero es profecía que se cumple a sí mismo. Exacto. Pero es eso, te venden un estilo de vida en donde tendrías que ser idénticos a ellos. Sí. Y tú lo ves y sí, vas a la Roma y la Condesa y todos se parecen. Sí. O sea, yo cuando hice la tesis de la maestría, que era muy enfocado hacia eso, me daba cuenta de los estilos de vestimenta y de hablar y decías idéntico, sí, o sea, el decir no hacen lo mismo y son muy originales y todo, pues más o menos. Sí. Y fíjate, de eso estábamos hablando ayer, ¿no? De esta onda, una especie como de sí somos, esta onda de somos lo que comemos. Ajá. Pero le estaba diciendo a estos es que quizás somos en donde comemos, ¿sabes cómo? O sea, los lugares a donde te mueves. Y yo también decía hace rato, oye, es que todos nos vemos igual, ¿no? En ciertos lugares todos nos vemos igual. Y es como la imagen de que pareciera que todos estamos calcados. Y sí tiene mucho que ver con qué hay, dónde nos movemos, a dónde vamos, cuál es nuestra salida, ¿no? De viernes o lo que sea. Yo no tengo, pero la gente que tiene. Efectivamente. y empaparte con eso, convive. O sea, gente en ciertos lugares que hasta parece que compra la ropa en el mismo lugar, que hasta parece que usan los mismos colores, el mismo peinado, van y se cortan el pelo donde mismo y tú dices, ¿qué pedo, güey? Sí, o sea, ¿dónde está la originalidad que cuando yo era joven era importante? Pero yo creo que uno piensa que es original. Sí, o sea, eso uno sigue creyendo que somos originales. Al menos especial, ¿no? Es que creo que el hecho de como vivir en estos lugares, por ejemplo, pasamos Pau y yo a la Condesa y de verdad vi 100 veces a la misma morra, güey. Exacto. ¿Cuánto estuviste ahí? ¿10 minutos? 10 minutos. Todas estaban tomando fotos, todas traían el mismo peinado, la misma bolsa y la misma paleta de colores, güey. Y yo estaba así de, güey, yo no quedo aquí. yo sí. Como que aparte como que a lo mejor era como una cierta paranoia que yo traía hace rato, pero como que sentía que me estaban como volteando a ver con es que sí pasa, claro. De hecho, llegas a un lugar nuevo y te sientes extraño, ¿no? Porque no encajas y regresas a tu zona de confort y dices, ya llegué a mi lugar. Aquí está la gente. Pero creo que es el sentido de ese proceso de gentrificación, el hacer sentir excluidos a los que no comulgan con ese estilo de vida. Y eso es lo que promulgan. O sea, es decir, a ver,
si no hablas inglés, si no te vistes así, si no tienes el color de cabello de esta manera, si no eres blanquito. haces... exacto. Entonces no perteneces aquí y entonces tú te vas a autoexcluir. Y si no te autoexcluyes, va a haber mecanismos que aún así el sistema te va a generar para seguirte excluyendo. Como subir la renta o subirte el precio de los alimentos, ¿no? O sea, no es lo mismo decir, bueno... Antes la fondita a la que iba, pues me cobraba 60 pesos. Y ahora la misma fonda, ya la cambiaron, ya cambió la gerencia y todo. Y ahora me cobra la comida en 120 pesos. Sí. Pues eso a largo plazo resulta inviable. Entonces, o que te lo empiezan a cobrar en dólares. A mí, de verdad, eso me parece... Que dices como, ¿por qué? Sí, y es raro porque la primera vez que vine, por ejemplo, a la Ciudad de México, el dólar no era algo... existiera. Luego hace poco me dijeron, no, es que fui a tal playa y nos cobran en dólares. En Tijuana, por ejemplo, usamos el dólar. Bueno, o sea, pagamos el dólar, pero estamos ahí. La gente trabaja en la frontera y tal. O sea, la gente a veces nos paga en dólares los que trabajamos allá. Y entonces dices, pues es común. Y a mí me sorprendía que el dólar no funcionara aquí, ¿no? Yo siendo del norte. Pero, güey, luego pasando tiempo aquí, me sorprendió que de pronto el dólar fuera importante, güey. O sea, porque era así como, ¿por qué? Ah, es que la gente aquí viene y paga en dólar. Pagas en dólar, ajá. Y es raro, güey, y es raro. Y a mí eso que me pareció interesante, porque ahora es lo que se habla mucho, ¿no, güey? Si no tienes cierta tez, hay que empujarte un poco. Y eso no es como una réplica de la segregación que las razas han tenido como toda la historia, güey. Sí, o sea, justo yo creo que el sentido de la gentrificación es la exclusión. Ajá. Y eso es lo que desea y lo que quiere. Solamente a los que son requeridos en este espacio se les va a aceptar. A los que no, pues hay que ver de cómo los excluimos, ¿no? Entonces hay gente que se aferra y hay otras personas que no pueden. Sí, porque justamente otro de los factores que estábamos viendo es que tiene que ser un sector muy juvenil. Claro. ¿Quién sabe qué significa eso? ¿Quién sabe qué sea eso, güey? Pero sí es cierto. Es decir, pero vamos, no vamos a ser tan... Son como la gente que se está empezando a posicionar. Que está buscando una casa. Una familia, llega a un lugar que era de determinada manera. Y lo que no entiendo, y a ver si me ayudan con esto, es... Llegas a un lugar porque te están vendiendo un estilo de vida, digamos, ¿no? Pero tú tienes un estilo de vida y quieres replicar ese o pertenecer a un grupo que, por cierto, hay un video donde Pau explica esto de la pertenencia a grupos. Ya debe estar en el aire, es una reacción al juego de Far Cry para que lo chequen. Pero cuando haces eso, ¿qué tanto dejas de lo que tú ya traías antes y qué tanto le das a este grupo? O el grupo te elimina por completo tu yo anterior y te convierte en el vato de rastas con membon y... El genérico número 43. Exacto. Genérico con dinero. O sea, ¿cómo funciona? ¿Cuál es tu participación como nuevo en este grupo nuevo gentrificado? O sea, yo creo que tendríamos que ver las diferentes fases como de la gentrificación. Yo siempre digo que la fase inicial de la gentrificación sí inicia con el hipismo o el chairismo. Sí, es el primer... Yo tengo esa hipótesis. Okay. Y creo que la tengo muy... O sea, lo viví muy bien en las playas mexicanas. Ya. En donde el primer sector que llegaba a playas como Mazunte, Sayulita, Tulum. Un hippie europeo. Era un hippie europeo, un chairo mexicano. ¿Sabes qué? Sí es cierto, a Tepos llegaron los hippies europeos. Y que lo que pasa es cuando ese estrato social ya no puede seguir con eso, el que sigue arriba del hippie se da cuenta que está chido lo que hace el hippie y entonces lo intenta replicar. Pero al hippie ya no le alcanza. Entonces tiene que buscar una nueva playa o una nueva colonia a vivir porque ya no le va a alcanzar acá. Es decir, la gente que hace 10 años a lo mejor inauguró todo este proceso de gentrificación en la Roma o en la Condesa, ahora ya no vive ahí. Ya. Y que se tuvo que desplazar y hacer de moda, y lo que está ocurriendo es que ahora se están haciendo de moda otras colonias. Coyoacán. Ahora es o Santa María la Ribera, o no, o La Portales, o todo. Entonces dices, y lo que ven es como que esos grupos, que también lo que decías, David, yo digo que pertenecen a una clase social, pertenecen a un sector de edad y pertenecen a ciertas profesiones. Ya.
Ya. Principalmente las artísticas o las sociales o las sociales. Humanidades. Ya. Creo que fui testigo de cómo se estaba gentrificando Santa María la Ribera, güey. Sí, porque justo como conozco a un estudiante de nuestra carrera, de allá de la facultad, y me acuerdo que de repente pues veía sus fotos y un día dijo, hace como yo creo como 6 años, así, es que me vine a vivir a Santa María la Ribera. Y yo, bueno, pues yo sé, colonias aquí en el DF, ¿no? Y me acuerdo que tomaba fotos y yo decía, se ve que es como barrio pesado esa colonia, ¿eh? Y empezó, creo que él como que empezó a trabajar en un negocio como de café de esos de conceptos. Ajá. Que pusieron ahí en Santa María la Ribera. Y yo dije, eso no es como un lugar en el que pondrían un café como de conceptual, ¿no? Y después vi una noticia que iban a derrumbar como varias vecindades de Santa María la Ribera porque iban a construir un edificio de departamentos. Y yo, entonces creo que sí es un ejemplo de eso que estás diciendo. Sí, o sea, y de que esa primera etapa de la gentrificación incluye el adherirte un poco a la vida original de ese barrio. Sí, claro. O sea, no eres tan irruptivo. Okay, ¿no? Entonces, como que cierto sector, justo lo que decías, ¿no? Con tu amigo. Dice, está cool lo barrio, ¿no? Está cool hasta mira que... esta historia. Ajá, ¿no? Pero justo esa dinámica empiezas a estetizar lo barrial y también a generar como a romantizar lo barrial. Ya. Sin importar pues las contradicciones que existen en eso. O sea, porque pues puede ser un barrio y pues, sí que tienen tradiciones, tienen prácticas, pero también tienen prácticas que son violentas y otro tipo de cosas, ¿no? Que no lo puedes desarraigar, ¿no? Pero es como esta lógica de, vamos a Tepito porque pues es el barrio, ¿no? Pues sí, el barrio está padre, pero pues existen también contradicciones en eso y lo que tú intentas siempre es estetizarlo, ¿no? Es decir, pues no, o sea, es un barrio en donde hay carencia de escuelas para los jóvenes, para que se eduquen, hay carencia de espacios públicos para las personas y que tú vienes un sábado, un domingo a echarte tu michelada y que piensas que con eso estás aportando, ¿no? Pero al final del día pues nada más los estás como... ¿Cómo decirlo? Pues como... Sí, haciendo turismo. Ajá, como exhibiendo, ¿no? En decir, mira, está padre, mira. Y eso está... Y baño de barrio. Ajá, ¿no? Y al final del día, el otro día comentaba, me estaba echando un elote y yo siempre digo, tengo miedo de que llegue un turista y me tome una foto cuando... Güey, eso está buenísimo, güey. Vamos a detenernos un segundo en esto, güey. Cuando está echando un taco de repente, sí, la vida del Mexican Curious, güey. ¿Sabes cómo? Sí es cierto, y eso es muy raro y lo ves. Por ejemplo, vas a Coyoacán, ¿no? Vas al centro de Coyoacán y yo les digo acá de broma, blancos que nos quitan nuestros trabajos, ¿no? Como de manera de contradicción con la idea de que los blancos piensan que los latinos van y les quitan sus trabajos, claro, ¿no? Pero digo, blancos que vienen a quitar nuestros trabajos académicos. ¿Sabes cómo? O sea, tú ves eso y estos güeyes están viviendo donde vivía Frida. Claro. ¿No? Porque ellos viven donde vivía Frida, güey. Sí, al lado. ¿Sí ves? Eso es muy interesante porque ellos vienen de Europa y viven su blanquitud, ¿no? No tiene nada de malo, ustedes saben que yo no hablo de estas cosas, pero viven su blanquitud y de repente dicen, tengo ganas de estudiar algo exótico. ¿Por qué? Primero, porque puedo. ¿No? La vida solo es una. O sea, resulta como muy aspiracionista para nosotros, o sea, justo, ¿no? O sea, no es que yo dijera, no quiero tener una casa en Coyoacán, claro, ¿no? O sea, no es como que me niegue, ¿no? O sea, si me la ofreces. Exacto. O sea, imagínate salir a tomarte un café y que el Guerra esté enfrente. Pero, ¿qué tendría que hacer durante toda mi trayectoria de vida para que eso ocurriera? Sí, ojalá en algún momento ocurra, ¿no? Pero, exacto, no es lo mismo mi posición como mexa que llegue un europeo y diga, mira, están rentando un departamento al lado de la casa de Frida. ¿En cuánto? 14,000 pesos. Mames. ¿Qué son 14,000 pesos? A ver, ¿en euros cuánto es? Deme dos, ¿no? Deme quiero estas uno tres. doble difícil. Voy a anexar estos 2 departamentos. Exacto, ¿no? Y podemos quitar el puesto de garnaches que se pone afuera. O no, porque se ve bonito. O sea, esa es otra cosa, o sea, vienes, o sea, dices, pero aparte, no te vas a estudiar obviamente a México ingeniería, sino que vas a hablar de la violencia que sufren los pueblos nativos en tal lugar. Entonces haces todo el paquete de vengo a
conocer el mundo, el tercer mundo, Paquete güey. cosmopolita, sí. Sí, güey. Sí. Entonces es una morra, un vato blanco con un buen look que a los mexicanos van a decir, ay, qué guapo es. Ay, que se suba al vagón de mujeres. Ah, sí, Que se suba al vagón de mujeres ese guapo. Ese sí lo toqueteamos. A ese sí le podemos agarrar la nalga, ¿no? Y hace todo el trabajo. Y de repente está en la universidad, camina por Coyoacán todas las tardes, se va al jarocho, aunque el café esté de la verga. Toma su café el jarocho porque ahí se hace fila la gente, se come su churro y luego se va a hacer yoga, güey. O sea, claro. es como ese el estilo de vida, ¿no? El estilo de vida. Y los mexicanos que estudian con ellos quieren también replicar, sí, ser parte de esta cosa o al menos estar cerca, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Por eso te digo, ¿cómo funciona? O sea, ¿qué tanto el europeo viene y se vuelve mexicano o alemaniza o europeiza el lugar a donde llega, güey? ¿Sí ven? Sí, sí. A mí me parece que ellos solo vienen a ser europeos aquí. O sea, sí. En realidad no ser ellos mismos. No, sí, o sea, bueno, por mi pequeño experimento, práctica de campo que hice en el bar, que les comento en Nuevo León, o en la calle Nuevo León. O sea, sí, siento que solamente eran así y pude platicar con varios y bueno, me decían que venían a trabajar, pero que nada más venían como un par de meses y a ver si se iban a Argentina, o sea, como que les llaman, creo que... Nómadas. Nómadas digitales. Ajá, nómadas digitales. Y justo creo que es eso, o sea, que realmente no hacen, o sea, no echan raíz aquí, no es como que realmente tengan este interés por intercambiar con los locatarios, solamente quieren como vivir la experiencia. Está raro, güey, está raro. Y creo que es parte de esto que mencionas de lo cosmopolita, ¿no? O sea, que en realidad lo cosmopolita creo yo que sí es como borrar esta parte identitaria arraigada a un nacionalismo, ¿no? Bueno, no un nacionalismo, pero sí a un territorio nacional, ¿no? O sea, como a ciertas tradiciones, en fin. Y entonces, por ejemplo, pienso en este caso del corredor Chapultepec, que fue un esfuerzo que justamente quería eso, ¿no? O sea, era un megaproyecto que quería urbanizar esta parte abandonada de la ciudad. Y justamente los vecinos de esta área se organizaron y lograron detener, pues, este proyecto. Entonces, pues ellos sí lo veían así, como un reto y como algo violento hacia su propia identidad. Órale. Sí, o sea, creo que cuando está en disputa la identidad y cuando hay como una mayor fortaleza comunitaria entre la colonia, el barrio, es más difícil entrar. Justo cuando los lazos son más endebles, es difícil, ¿no? Entonces, y de eso, pues lo mismo, Mítica, pues también se tardó mucho, pues por todo el problema que tuvieron con el pueblo de Joco, ¿no? En donde, pues, hubo una disputa en donde el agua era lo indispensable, los árboles, entonces decía, tú no puedes cambiar algo, y tú no puedes, hace poco leía, ¿no? O sea, que fue creo que la delegación a callarle su fiesta, que porque se habían quejado justo de estos edificios que había cohetes, que hacía mucho ruido y todo, que era la fiesta patronal, ¿no? Entonces es eso, o sea, cuando no te afecta, lo haces bien, ¿no? Pero cuando dices, ay, ya me afecta, ya está feo, ¿no? Entonces creo que por una parte exotizas cuando te conviene, pero estigmatizas cuando ya no te conviene, ¿no? Que justo también pasó con los Big Grand que iban a construir en frente de la universidad. O sea, creo que escuché con unas personas que viven ahí, justo los edificios que estaban enfrente de donde iba a estar este lugar. Y pues el problema era el agua, ¿no? O sea, no hay suficiente agua para abastecer todo un Big Grand, porque ya había problemas de agua en general con el pozo que está ahí en Oxtopulco. Y al final también dijeron, esa zona es bastante cara en cuanto a rentas, ¿no? Porque pues está enfrente de la universidad. Pero también dijeron que iban, o sea, si ponían eso, se iba a aumentar el costo de todas las rentas en general, por el hecho de que estuviera el Big Grand ahí. Sí, es que es otra cosa importante, ¿no? O sea, ¿qué tanto tienes alrededor de la casa que estás comprando? O que estás rentando, perdón. Sí. Y eso aumenta, ¿no? El valor, ¿no? El valor, güey. O sea, ¿qué tanto aumentó aquí, por ejemplo, en Santo Domingo cuando pusieron la plaza esta, ¿no? Y la gente empezó a pagar más renta, ¿no? No, y que empiezas a ver justo en Santo Domingo
estos desarrollos inmobiliarios que de poco a poco, que a lo mejor no llega como de todo ese sector, pero yo sí creo que en algún momento alguien va a empezar a decir, está cool vivir en Santo Domingo. Sin ver las contradicciones, ¿no? Ajá, o sea, sin ver a alguien que dices, pues, yo he vivido en Santo Domingo o yo rentaba en Santo Domingo y pues sí, está padre tener esto y esto, pero también está culero tener esto y esto y esto, ¿no? Sí. En donde creo que eso es la parte de cómo se empiezan a cambiar y que creo que hay procesos que son más violentos y otros, digamos, más sutiles y que se meten como la humedad y como que de repente dices, ay, ya está un Big Run aquí, ya está una cafetería de barrio, ya está esto, ¿no? Y entonces ya no te lo cuestionas, ¿no? Entonces creo que sí tienen que ver mucho. Y que creo que también tendremos que ver el proceso que ocurre de un sector de estrato socioeconómico y justo de otros países, pero de ciertos países, porque yo creo que sí hay un proceso de migración de países, por ejemplo, de Sudamérica, o sea, hay zonas en la ciudad en donde viven muchísimas personas de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, y que justo no están pasando como por esos procesos, supongo pasan por otros, ¿no? Pero que justo esas personas no se están yendo a vivir a la Roma y a la Condesa. Sí. ¿No? O sea, el lugar de donde vienes dicta el lugar a donde vas, ¿no? Claro. Estaba pensando, por ejemplo, en Tijuana. En Tijuana que tuvo la oleada esta de las... de los inmigrantes. ¿Cómo se llamaba? Caravana. La caravana, ¿no? Llegaron ahí y tal. Pero antes los haitianos, ¿no? Que ahora si tú vas al centro de la ciudad y los de Tijuana no me dejan mentir, hay haitianos haciendo el trabajo que hacían los tijuanenses, ¿no? Y pues unos llegan a estudiar, otros llegan a, ¿no? La onda era cruzar a Estados Unidos, pero como los recibieron bien en Tijuana y los de Tijuana dicen, es que ellos hicieron bien las cosas, ¿no? A comparación, poniéndolo en comparación de las caravanas, que no fueron tan bien recibidos como los haitianos, ¿no? Y ahí puedes decir, bueno, es una cuestión, ¿qué? Política, es una cuestión racial. Pues la historia dictaría que no es una cuestión racial porque los haitianos los han recibido bien. Pero hay otra cuestión ahí que quizá no estamos entendiendo, ¿no? Que no sabemos cómo llamarla. Pero podría ser también una cuestión racial, pero no nos vamos a meter en eso. Lo que quiero decir es, llegaron los haitianos y se apoderaron, y lo digo, apoderaron no en un sentido negativo, sino que tomaron cierto lugar de la ciudad y ahora, por donde vive mi mamá, tomas un autobús y hay haitianos en el autobús, llegan al centro, hay otros haitianos, entonces se incorporaron a la sociedad. Claro. Pero no existió o no se ve una modificación, digamos, no se vuelve más turístico, no hay unas atracciones nuevas, simplemente hay un nuevo, una nueva, digamos, un cúmulo nuevo de personas viviendo ahí. Sí. Y lo que hicieron ellos fue adaptarse a la vida tijuanense. Naturalmente que con sus costumbres y tienen como otras formas de pensar y tal, comen otra comida, pero viven la vida del tijuanense sin haber modificado en realidad muchas de las cosas, la dinámica de Tijuana. ¿Lo ves diferente? Sí, pero no necesariamente ves que de pronto allá, como aquí, que ves que el alemán ya puso su pretzels. No, porque aparte resulta más fácil. Ajá. O sea, supongo no tiene el mismo grado económico un migrante que viene de Tijuana por su condición de migrante en primera, ¿no? Que un turista o un extranjero que quiere residir por un tiempo, como dice Paula, en una colonia, ¿no? Sí. Y que tiene la posibilidad para rentar lo que quiera y la posibilidad para poner un restaurante o un comercio que quiera. Y lo que pasa ahí justo es el desplazamiento de comercios que tú lo ves, ¿no? O sea, antes donde había una tlapalería, una lonchería, una tortería, una papelería, ahora ya está el café orgánico, la panadería, ajá, ¿no? Ajá, el sándwich de salchicha. Exacto. O sea, sí es muy raro, pero, o sea, la gente dice, bueno, es que nos estamos internacionalizando, o es lo cosmopolita y tal, pero no se ve quién es el que está perdiendo ahí. Porque para nosotros vemos que hay una fonda, y luego ya no vemos la fonda. Y decimos, pues ya se fue a otro lado. Ya se fue a otro lado. Eso, o durante meses le subieron la renta y ya tuvo que subir los precios y perdió clientes. Sí. Y entonces ahora tenemos ese café orgánico que huele de la verga. ¿No?
Y café de especialidad, ¿no? Que nunca te das cuenta. Hay un video genialísimo en internet de una película donde el vato dice, quiero que si vende café. Y le dice, pues sí, vendemos tal. Es que en ningún lugar dices que vendes café. Porque está vendiendo como la experiencia del café, güey. Y eso es otra cosa que es lo que dijo Pau también. Ir a vivir experiencias, ¿no? El rico puede vivir experiencias. El europeo puede vivir experiencias. Porque incluso si vives de una pensión, tu pensión te alcanza en México fácil, güey. ¿No? Simón. Fácil. Claro. Hay un libro, bueno, hay un texto de Zygmunt Bauman que es un capítulo que se llama Turistas y Vagabundos. Ajá. Y está buenísimo porque justo plantea la lógica de qué tienen en común el turista y el vagabundo. ¿Qué tienen en común? Eso, ¿no? Que llega y se va de pronto. Exactamente, que se mueve. No tiene un lugar, ajá. ¿No? Es nómada. Y dice, lo diferente es la posición en la que se encuentra uno y otro. A uno los excluimos y a otros los aceptamos, Sí. ¿no? El turista puede estar hoy en la Ciudad de México, mañana en Oaxaca, pasado mañana en Cancún, la próxima semana regresa a Nueva York. Ajá. El vagabundo o el migrante puede no hacer lo tiene- mismo, pero puedo hacer lo mismo con más necesidades, Exacto, ¿no? Y no tiene la misma posibilidad. Pero justo es cómo atraemos a esas personas que sí son más deseables para acá. Y creo que el tema importante aquí es lo que mencionabas. ¿Cómo estetizamos a algunas personas y cómo exotizamos a otras? Exacto, man, güey. sí, porque man. lo del elote que te tomen Sí, te están man. exotizando. Sí, claro. Pero si Que vemos me pidan mi permiso. Ajá. Pero si vemos a la alemana con rastas, decimos, ah, güey. O al noruego Claro. acá grandote, güey, con su man bun, dices, ¿no? Sí. Quiero ser eso, güey. No, y hasta qué punto también uno como que impulsa eso, ¿no? Sí, a lo mejor a güey. mí me Exacto. me desagrada que me tomen una foto con mi elote. Y el otro. Pero digo, mira la güerita que ya se está echando su gomichela. Ajá. Está padre, porque Sí, así está, ¿no? está padre, ¿no? Está apreciando la cultura Ajá, de exacto. México. Mira, sí le echó salsa a sus tacos, o sea, ya es mexa, ¿no? ¿Qué tanto tiene que ver? Quizás es una pregunta muy estúpida, gente, pero a mí me parece que no. Y generalmente no tengo razón en estos casos. ¿Qué tanto ayuda Instagram a la gentrificación? A ver, Paula. Bastante. O sea, bueno, de hecho, ahorita pensé en este término de es instagrameable, Oh. ¿no? Claro. Ah, O sea, claro, que se hacen como museos instagrameables, Ajá, solo para y- que te tomes fotos. Ajá, que en realidad solo es como que, pues no sé, algo bonito, un fondo bonito, y ya con eso. Como el nuestro. Ajá, como el nuestro. Y te toman la foto y ya lo subes y Pasas al eso. siguiente cuarto y te vas a otro. Y eso No ya es mames. una experiencia. En Nueva York salieron un montón de Ujú. museos en Nueva York que están adaptando exposiciones instagrameables. Ujú. Porque Sí, creo que aquí hay uno, se llama el Museo del Futuro. Ajá, sí. Tiene Ajá. como Ajá, que así- son fotos que de repente te ves Ujú. chiquito, más grande. Sí, No, porque pues la el luz. interés no es apreciar lo que esté ahí, No. sino Que que salga bien todos en se la den foto. cuenta que estuviste ahí. Ah, claro, sí. A mí no me importa qué estuviste comiendo, Ujú. pero me sube la foto al Instagram de lo que comiste y dices, órale, amor, qué rico Órale. se ve eso, ¿no? ¿Dónde es, no? Ah, Simón. Pero ¿no? seguramente nosotros no subimos lo que desayuno. Bueno, si vivíamos en la Roma y Condesa tal vez sí, Tal ¿no? vez, Sí, tal Solo vez. cuando tal vamos vez. allá subimos lo que desayunamos, ¿no? Pero no subo mis taquitos de, ¿cómo se llama? De frijol o mi huevito revuelto. Y digo, pues eso desayuné porque no es instagrameable, ¿no? Ujú, Pero ujú. justo lo que decías, los museos se dieron cuenta de que la gente lo que menos le importaba Era... era la exposición. ujú. Ujú. Sino lo que le importaba Estar es en la que la exposición. gente supiera que estaba ahí y que está en un espacio en donde es bonito tomarse una foto, ¿no? Ujú. Hay un restaurante en Polanco que no recuerdo cómo se llama el nombre, pero que es una pared rosa y que tiene un letrero que dice Viva México. Claro, sí, ya sé cuál. Vean la Lo he visto cantidad como- de fotos que hay en Instagram de eso. Nadie sabe cómo se llama el restaurante, pero qué bonita foto. Y seguramente los turistas llegan a esta ciudad y dicen en dónde está eso. Pues incluso las letras No. de los pueblitos o todo eso, lo de UNAM exacto. y... Sí, Simón, también es igual. CDMX, Cuernavaca. Ujú, sí. Si yo estoy pensando en mudarme a la Ciudad de México, digamos, ¿no? Ujú. Y veo que
todo el mundo me pone tal pared, todo el mundo está llegando a tal pared, a tal mural, todo el mundo se está tomando una foto, todo. Yo digo, yo quiero vivir en ese barrio. Sí. O sea, sí existe como una especie de influencia de los influencers para que yo apoye este movimiento de gentrificación que va a sacar a la señora de las quesadillas de su lugar de trabajo. Porque lo que estaba viendo también, y creo que ya lo mencioné un poco, la resistencia. Hay gente que batalla y que no puede, vi creo que un mini documental de un señor que cortaba el pelo y que él se resistía y no quería subir los precios, pero tenía que hacerlo porque ya lo querían sacar. Y era una barbería que tenía ahí, que te gusta, 70 años. Y estaba por irse porque habían llegado gente hablando inglés y gente hablando alemán y entonces tenía que salirse. Entonces, la gentrificación es, en sentido estricto, 100% negativa porque estoy escuchando que el Estado la impulsa y el Estado es sabio y sabe para qué hacer las cosas, ¿no? Entonces, ¿es totalmente negativa? Pues es que justo estaba escuchando que en estos esfuerzos que les mencionaba se hizo un pacto entre el gobierno de Ciudad de México y Airbnb para meter más Airbnb justo en alcaldías no tan centrificadas, ¿no? Bueno, que no identificamos en el radar de gentrificación tal cual. O sea, por ejemplo, Xochimilco, Tláhuac, ajá, Milpalta. Seguramente Paula nunca ha ido a No, Milpalta, sí. ¿no? Pero... Nunca ha ido. O sea, bueno, sí, un listado de alcaldías que no son, o sea, que no tenemos en el radar como, digamos que turísticas tal cual. Y creo yo que en un primer sentido sí se puede ver como un impulso pues positivo, ¿no? Porque pues al final pues sí llevas ahí más fuerza, no sé, bueno, más capital, más trabajo, más atracción, en fin. Pero pues sí a la larga quizá te acostumbras. A la larga te acostumbras. A la larga te acostumbras. Sí, ya estoy enjoy. Pero sí, o sea, sí. ¿Quién es el que sufre entonces? O sea, sí decimos, bueno, se está moviendo más el dinero. Llega a capital, llegan las divisas, ¿no? Llega el capital de otro país, llega el dinero del alemán que ha trabajado 20 años en Volkswagen y ahora quiere venirse a gastar su dinero aquí en México. Él afecta... Atasco. Puebla es muy alemana, ¿verdad? Sí, Cholula es muy alemana. Sí. ¿Quién es el que termina entonces, o sea, sufriendo, el desplazado? Sí, yo creo que a mí me gusta la frase de que todos somos potencialmente agentes gentrificadores. Ok. ¿Eso qué implica? Explícalo. Oh my God. Oh my God. Que en algún momento nosotros somos o fuimos o seremos parte del proceso gentrificador. Ya. Ok. Sí. En nuestra forma de vida, en nuestro consumo o en donde vivimos, no nos damos cuenta que a lo mejor estamos desplazando a alguien. Tan, tan, tan. ¿No? Ámbar no se dio cuenta si a lo mejor desplazó a alguien cuando llegó a Santo Domingo. Que ya no pudo. Quizá estamos gentrificando. Pero justo Probablemente. la parte es que sí creo que hay una diferencia jerárquica entre quién gentrifica más que otros. Ya. No, o sea, si no es lo mismo que llegue alguien que tiene muchísimo dinero, a alguien que pues a lo mejor sí tiene un poquito más, pero no tanto. Ajá, ¿no? y también Entonces, no todo el mundo puede y no gentrificar. cambia todas las dinámicas. Ajá. Entonces creo que es importante. La otra, ver el desarrollo, creo que se nos ha vendido siempre justo como política de Estado que es bueno el desarrollo. Sí. El desarrollo, sí. O sea, el progreso. O sea, no hay discurso político que digamos que estamos progresando, estamos desarrollando. ¿Quién sabe qué significa eso? Sí. ¿No? Entonces, lo que tendríamos que ver es de qué manera se está haciendo, ¿no? La parte, yo aquí creo que es algo bien importante en donde sí hay mucha especulación, principalmente inmobiliaria, que es otro de los temas que también viene pegado con la gentrificación, que hay mucha especulación del mercado comercial e inmobiliario. Simón, bien cabrón. En donde, pues, tú al tener más departamentos, o sea, nuevamente, vemos Big Brands o vemos Mítica,
y son elefantes blancos. Ujú. ¿Quién vive ahí? Ya. Y sí. tú ves constantemente se renta, ¿no? Entonces, y creo que sería bueno también una invitación a todos los que nos escuchan y nos ven, salgan a su colonia y vean la cantidad de departamentos que se encuentran en renta o en ¿no? venta en su colonia. Ajá. Eso está raro, fíjate, no lo había pensado. En donde dices, oye, o sea, bajo la lógica, yo en el edificio en donde vivo, hay un departamento que se tardaron 5 meses en rentar. Lo rentaban en 14,000 pesos. Imagínate la especulación que tuvo el dueño para aguantarse perder 5 meses de esa renta Ve, por no quererlo bajar. chale. Porque a lo mejor se lo había rentado en 12,000 o en 11,000 pesos. Ujú. Pero dijo no, 14,000 pesos. Y estoy dispuesto a perder 5 meses, no sé ¿Y cuánto. cuánto sea eso, dinero ¿no? es, güey? O Sí. sea, si No lo me ponen pregunten de 10,000, matemáticas, ¿no? pero Sí, o sea. para perder eso. Simón. Entonces, eso creo que ocurre siempre como que una pregunta es, ¿qué va a pasar después? Creo que Ujú. siempre han dicho, hay una burbuja inmobiliaria, esto va a explotar en algún momento. Y es una hipótesis que llevamos 20 años esperando a que se explote. esa maldita burbuja. Pronto. Ya estamos prontos, ojalá, ¿no? Todos dicen. Que y bajen justo los cuando- precios. No, porque al final del día eso encarece también más la vida. Ujú. Es decir, Sí. cuando dice todo está mal en la gentrificación, no sé si todo está mal, pero creo que sí tenemos que ser conscientes de lo que generamos cuando impulsamos esos procesos. Es decir, seguramente el mesero que estaba en el bar en la Condesa vive a 1 hora, 2 horas de su trabajo. Simón. Sí, exacto. Simón. Y Sí. que el turista que estaba bebiendo en esa mesa no es Vive 10 consciente minutos, de ¿no? eso. Ajá. No es Ajá. consciente que la chava a lo mejor se tiene que desplazar 2 horas a su hogar. Ujú. En un espacio, ¿no? Dentro del espacio conurbado de la ciudad, que es peligroso, que ya no hay transporte público a cierta hora Simón. del día, ¿no? El miedo del metro. Entonces, creo que eso es lo que también tendremos que ser conscientes con eso. O sea, tú estás generando estas dinámicas y están padres y a lo mejor les das propinas y generan mayor economía, Ujú. pero también estás impulsando que a lo mejor esa persona que antes vivía a media hora, ahora ya no vive a media hora. Ahora vive a 1 hora y media de su trabajo. Simón. Y eso es lo que impulsa la gentrificación. Simón. Sí, o sea, alejas, o sea, haces que el lugar donde vive una persona esté cada vez más separado del lugar donde trabaja. Ujú. Bajo el entendido de que por trabajar en un lugar gentrificado vas a ganar más dinero, Ujú. o las propinas en dólares son mucho Mejores, más, ajá. o sea, son mejores. Pero en ese proceso en el que te ganas tus $200 de propina, te los van a saltar te los van a quitar en el último metro. Simón. Claro, y que justo es la parte de que el gobierno no ve eso. Ujú. Ujú. Es decir, vamos a desarrollar la zona centro. Pero pues, la zona conurbada hay que se rasquen con sus uñas, ¿no? Simón. Simón. Es decir, preferimos seguir poniendo bicicletas en el centro de la ciudad que generar un transporte público eficiente a las afueras de la ciudad, Ujú. Sí, sí. ¿no? Y que justo también es esta crítica. Yo lo he discutido mucho con los ciclistas. Ujú. Que es eso, ¿no? Ay, es que ¿por qué tienen carro? ¿Y por qué? Y contaminan y mucho. Pues sí, pero no es lo mismo vivir a 15 minutos de tu trabajo Ujú. que venir a 2 horas. Y a Sí. ver, atraviesa en bicicleta a Pantitlán. A ver si puede. Exacto, No, güey, o sea, a ver si exacto. no te echan un camioncito encima. Ajá, ¿no? güey, No ajá. es lo mismo cruzar Avenida Chapultepec o Insurgentes que otras Salirte, avenidas, ajá, ajá, salir que de no ese hay. círculo Azcapotzalco, precioso, Simón. Exacto, ¿no? Y que me recuerda mucho como el Twitter que justo decía como amo la Ciudad de México, ¿no? Y, la Y que ciudad- ponían la Ciudad de México, Roma, Condesa, Reforma, La Ujú. Juárez, Miguel Chapultepec, Hidalgo, Miguel- ya. y ahí se acabó la Ciudad de México. Sí, eso es todo lo que es la Ciudad de México. Sobre todo, además, güey, con esta onda de las bicicletas que se pone de moda y luego tal. La cultura vial en México es una... Sí. Ah, no. Es una mames, puta. güey. O sea, tú te puedes morir yendo a tu trabajo, güey. Sí. Tú te puedes morir yendo a tu trabajo, güey. O sea, y Hasta en el metro. en el metro, o sea, es una cosa horrible, güey. O que sí, te vas en bicicleta, pero tienes que agarrar además un autobús o algo, ¿no? Y que si el güey te deja subir con la bicicleta, ¿no? Ujú. Para Claro. empezar, güey. Sí. Luego que el espacio que ocupas y luego que te estén ahí viendo y luego que te bajes, te subas a tu bicicleta porque ya nada más te quedan 20 minutos de camino y te atropelle un vato, güey. Que no sé si cuando vas en bicicleta cuente como choque, güey.
Pero en cualquier caso, es que choqué un carro. Es que choqué un carro y le reventé sus parabrisas con mi cabeza, ¿no? O sea, no, que dicen, no, es que damos oportunidades, ¿no? Y llevamos al progreso. Oportunidades y progreso. Pareciera que los eslogans de los partidos políticos, los gobernantes siempre es oportunidades y progreso. Sí. Pero el progreso es que los que tienen tengan más. Sí. O sea, traemos tecnología para hacer tal cosa, ¿no? Y esa tecnología, ¿qué te gusta? ¿Cuánto porcentaje de la ciudad prueba las cosas que el progreso trae, güey? Es que creo que es el tema, ¿no? De decir, a ver, hay que traer el discurso de hay que traer a la iniciativa privada y van a traer el desarrollo, la inversión, privada, nos va a traer beneficios. Pues veamos esos beneficios, o sea, aquí no vienen de gratis, pues porque tienen pues mejor mano de obra y más barata. Entonces, ese es el primer incentivo. Entonces, creo que cuando a los mismos obreros les pagaras y tuvieran las mismas condiciones laborales que tienen en sus países de origen, como Canadá o Estados Unidos, pues ahí vamos viendo que se va equilibrando la balanza. Sí. Pero no, o sea, tú quieres traer inversión a precios muy bajos y pues el desarrollo sigue igual, ¿no? Entonces, creo que eso es un tema bien importante de que el desarrollo no es parejo. Y que creo que tendríamos que ser más conscientes de cuando se equilibren eso, tendríamos que ver. Hay medidas, a lo mejor suenan muy radicales para decir, ¿y por qué no les cobras más impuestos o más dinero a los que tienen más? Hablando de turistas, ¿no? A ver, ese café que a ti como mexicano te puede valer 30 pesos, a lo mejor para el extranjero de cierta nacionalidad le alcanza para pagarlo en 50. Y eso equilibra a lo mejor. Sí. ¿No? Sí. Entonces, no sé si sea drástico, si funciona o no. Sí, pero... o si con la nueva percepción de las cosas del mundo vayan a decir así como, no puedes hacer eso, güey. Es una especie de discriminación. Claro, se entiende como una especie de discriminación, ¿no? Sí. No, como gente que tiene tarifas por ser extranjero y que a veces es de espanto, ¿no? Sí, que dices, bueno, pero pues quizá es factible, ¿no? Técnicamente hay que cobrarles el suelo que están pisando. Y es que creo que es eso, o sea, a mí me llamaba la atención, tuve una cena con gente de este estrato social, no sé cómo nombrarlos, la otredad. A inicios del año, y justo llegaba un chico estadounidense hablando a la reunión donde pues estábamos mexicanos, argentinos, españoles, toda la globalización en un restaurante en donde venden tacos veganos. Ay. Ajá. Y llega el chavo estadounidense a decir que acababa de rentar su piso en la Condesa, ahí a una cuadra del parque de la Fuente de Cibeles, en $5,000. ¿Dólares? Bitch. Y lo iban a repartir entre los 3 estadounidenses que iban a vivir ahí. Es decir, ¿qué? 2,000 si quieres, ya mucho, ¿no? $1,700 por cada uno. Imagínense la cantidad de dinero que gana ese chavo para tener la posibilidad de pagar $1,700 al mes. Es que, fíjate que... Y es eso, cuando un mexicano... ¿Qué tendrá que hacer un mexicano para pagar con 3 de sus amigos? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros 5 para pagar 100,000 pesos? Al mes, güey. Al mes, OnlyFans. No, imagínense. Y para ellos decían como que... Y eso es lo preocupante. A mí me escandaliza, pero esa persona dijo, ay, ¿qué es eso? Es cualquier cosa. Y ese cualquier cosa hace que la arrendataria de ese departamento no vuelva a bajar su renta a 100,000. Y que la próxima vez ya no van a ser 100,000 y va a haber alguien dispuesto a pagar 110,000. Y así. Y entonces tú te vas alejando y entonces vas a decir, ¿qué hago? Y ahora ¿dónde rento con mis 6,000 pesos? Sí. A mí me salen mucho estos videos cortos de
gente que le preguntan, ¿cuánto pagas por tu renta en Nueva York? Y pues sí es como $6,000, $5,000. Entonces, estos extranjeros que llegan y de repente le dicen, pues $5,000 todo entre el piso. 5. Ajá, en todo el piso pues dicen, huevo, güey, que no saben que de verdad, o sea, la gente, el salario mínimo. O sea, porque los llevan a donde viven y es un cubículo. Simón. $5,000 por un cubículo. Simón, sí. Yo no sabía esto, una amiga me lo comentó hace un par de semanas, que estaba buscando departamento y que vio uno en la Roma que literal era un cajón de estacionamiento que lo cerraron. O sea, que le pusieron tabla roca. Tabla roca. Tu piso era el estacionamiento y decía para discapacitados. Y que era un cuadrito. ¿Cuánto mide un 3x2? Un cajón de estacionamiento. Aquí tengo que tiene carro. ¿Cuánto mide? 3x2. 3x2. Sí, imagínenselo. Sí. Cuando diría, ¿quién es el audaz que dice, voy a hacer eso? ¿Y quién es el audaz que dice, voy a pagar eso? ¿Quién de los dos es más audaz? Pero es que no, güey, porque uno es cínico, claro. Uno es cínico. Pero los dos son emprendedores, güey. Simón, claro que sí. Los dos son emprendedores. El segundo no sé si sea muy emprendedor, ¿Por qué quiere estar ahí, güey? ¿Por qué quiere estar ahí? Toma fotos del desayuno diciendo que La estoy conexión. en la Condesa. Ajá. Pero imagínate, abres tu ventana. Obviamente no sé ¿Tu si ventana? Y está el Mustang de tu vecino. Y de repente llega tu vecino borracho y te da un portazo ahí que abrió su carro. O sea, eso puede ocurrir, ¿no? Pero que hay gente dispuesta a hacerlo y hay gente dispuesta a pagarlo. Y creo que ese es el gran problema. Simón. Añadiendo el tercer componente. Hay un gobierno que acepta eso. Que lo permite, claro. Que dice, a ver, no puedes hacer un love o ¿cómo se dice? No, en la Condesa. A la verga. Un love, porque seguramente así lo promocionaron. Sí, es como el cuartito de Harry Potter, ¿no? Sí, O sea, sí. Así era, ¿no? Sí. Ajá. Hay un meme. Entonces, tú como autoridad no puedes permitir eso. Simón. Tú puedes decir, no, a ver, es lugar de estacionamiento y es lugar de estacionamiento. Ni modo. Sí. ¿No? Y creo que esto es un fenómeno que también tendríamos que, no sé si se han dado cuenta, cada vez los edificios más modernos ya no tienen azoteas ni tienen reja de tendido. Me parece lo más aberrante del planeta. Simón. Como, y tú ves a los ya además de todo en el señalamiento del dichoso edificio dice nadie puede colgar, en dado caso de que tengas a lo mejor un balcón o alguna azotea, nadie puede colgar en el balcón su ropa. ¿Dónde? ¿Y eso qué te impulsa? Pues ve a la lavandería. Bueno, creo que ya no hay tantas lavanderías como antes, ¿no? Cómprate una lavadora. Pero cómprate una lavadora y una secadora. ¿Esas madres? ¿Y cuánto te va a costar eso? No, y la luz. El recibo de luz, no. El agua. No. El gas. O sea, sí, eso es lo que... Lo hablamos, no sé en qué video que Dios decía. Es que todo cuesta, güey. Tu ocio cuesta, tu ocio cuesta. El del descanso, creo. Y decimos, todo lo que haces cuesta, te costó y te está costando. Claro. Porque pagas el instrumento, pagas la energía para el instrumento y lo que necesitas para realizar lo que sea que estás realizando. ¿Dónde metes todo eso en tu casa de estacionamiento, güey? ¿Sabes? Sí. O sea, te están exigiendo además que ha de haber estado muy cara esa casa, ese loft. Sí, seguro. Pero es que es raro, es decir, decimos, ¿quién se atreve a hacerlo? Bueno, cuando tú rentas no estás pensando en los derechos fundamentales de las personas, en las necesidades fundamentales. Yo me imagino que le hicieron un hoyo al estacionamiento para poner un baño, güey. Pues sí, para tener un desagüe que llevar a la tubería. Ajá, güey, ¿o qué? ¿Se regresa? Yo creo, güey. Es Se mete el edificio ecológico. ahí al baño. No, güey, te prestamos el baño acá adentro. Simón. O sea, es raro, güey, o sea, el hecho de que... Porque lo he escuchado también. Es que está llegando mucha gente. ¿No? Pero llega un güey del norte y lo maltratamos. Pero si llega un güerito, no, güey. O sea, también somos un poco selectivos con quién vamos a... Nos juntamos, sí. 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 O sea, a quién sí aceptamos, a quién rentamos. Me tocó ver un anuncio de trabajo donde pedían que tuviera papás profesionistas.
Ah, Simón. ¿No? A mí me tocó ver, güey, un anuncio de renta en Copilco cuando recién llegué, que querían que fueras hombre con un comprobante de como ingresos, con papás profesionistas, güey, y que estudiaras medicina. Ah, pues lo vimos, ¿no? Lo vimos, sí. Por Martel, sí. Sí. Súper perfilado. Estudiaras medicina. Güey, no, pues no cumplo los requerimientos, güey, la verdad. Sobre todo por lo de medicina. ¿No? Pero fíjate bien cómo esta gente que tiene como que está chapada a la antigua, digamos, que piensa que el que estudia medicina es respetable. El que tiene padres profesionistas, ya está hecho. Está educado, sí. ¿no? Primero te piden que seas blanco, ¿no? Sí, yo creo que sí decía así como buena presentación en el papel también. O sea, sí, güey, bueno, pero es que no te estoy pidiendo trabajo, quiero un lugar donde dormir, güey, 6 horas, güey. Sí, también lo que a mí me recuerda mucho esto es a lo que pasa en, por ejemplo, países como China o en Shanghái, y que son, o sea, tú los ves y son un edificio vibrante, güey, gigante, güey, así 1000 pisos. Y de repente vas pasando por los pisos y son lo que ya llaman las casas ataúd o los departamentos ataúd. Que, o sea, ni siquiera así, güey. O sea, es un departamento donde cabrían que, o sea, que en general tiene como 3 cuartos, pero viven 5 familias ahí, güey. Y no familias de 2 personas, o sea, familias como de 4 personas cada una. No mames. Porque, pues, ahí pasa mucho que, o sea, el gobierno tiene todo el uso de suelo. Y entonces hacen como apuestas, las diferentes inmobiliarias cada vez que liberan un terreno. Y entonces hacen apuestas, entonces los precios se van astronómicamente hasta arriba. Y entonces para recuperar todo el precio, pues hacen precios impresionantes para vender un departamento. Claro. Y entonces, por ejemplo, ahí todavía no sé qué como medidas se están aplicando en ese país. Pero por ejemplo en Nueva York empezó a pasar que, hasta ahorita está pasando, creo que empezó en la pandemia, que si haces un edificio de lujo, tienes que apartar 30% de tus departamentos como casas de estado para gente que no puede pagar renta. Ya. Entonces, lo que también pasa ahí es, digamos, en estos barrios de lujo, donde acaba de construir un departamento, pues de repente empieza a llegar gente que no tiene recursos, güey, que está viviendo gracias al estado, y entonces suben los precios de todos los negocios alrededor, y he escuchado bastantes testimonios que incluso les hacen como una puerta aparte, güey. No me como segregación. Ajá, como la puerta para negros, güey, que tenían en que los 50s. Sí. Y que tienen así que cruzar un callejón y entrar por su puerta porque su llave no abre la puerta principal. O sea, viven ahí, pero están segregados en su mismo departamento, güey. Wow. Sí, yo creo que algo importante de la gentrificación, o sea, sí es este desplazamiento, pero sobre todo la segregación. Y sí creo que habla mucho de cómo es que vamos gestionando el espacio público. O sea, pienso, por ejemplo, en esto de la distinción entre el vagabundo y el turista. Pienso en estas formas que tienen para evitar que los vagabundos, por ejemplo, duerman abajo de los puentes o así. Y que le ponen picos a las bancas, güey. Sí. Y sí. Por ejemplo, en el DF aquí lo empezaron a aplicar hace unos años. En las tiendas del centro, digamos, afuera de los estandartes, las banquetas están así, güey. Para que no puedas dormir a gusto ahí. Sí, o las jardineras, ¿no? Que justo son... que y nadie las se bancas puede de los sentar, parques nada. que ya les pusieron como... En vez de que sea una banca continua, le ponen como separación de lugares para que no te puedas dormir. Sí, ya, con razón. Y la otra cosa es la apropiación, o sea, de... justo de los bajo puentes. O sea, ahí... creo que como hay 2 modelos, ¿no? Uno que puede indicar reapropiación del espacio para la comunidad tipo un parque urbano, una cancha, un skate park, ¿no? Que eso fue mucho hace unos años. Y la otra que que hiciste locales, que a un privado le estás rentando el espacio, ¿no? Un Telcel abajo. Ajá, ¿no? En Coyoacán, en Churubusco, en los bajo puentes, tenemos eso, los ¿no? Chupas, ajá. ¿No? Entonces ahí tienes y eso te genera recursos cuando pues antes era un espacio justo en donde había un sector de la población en donde se refugiaba, ¿no? Sí, que es la idea que sí, como lo dice Pau, ¿no? O sea, tenemos esta onda de quitar como quizá al gentrificar o al dejar lugares, evitar que la gente duerma, deshumanizamos lugares. Es decir, ¿qué es lo que no tiene un homeless?
techo. Ujú. ¿Qué es un Ujú. puente? Un techo. Pero si tenemos un espacio hueco y podemos poner, no sé, como en Claro. Coyoacán, el Chupas o el Mapa, Ujú. ahí tienes un bar abajo de un puente donde morros, donde solía dormir gente con periódicos y ahora morros de la universidad están pisteando, güey. Ujú. Ujú. Sí. Y decimos, bueno, sobre todo me sorprende porque ahora la raza, toda la raza se dice a sí misma muy consciente de lo que pasa en el mundo. Pero ahí están aprovechando estos lugares, estos privilegios, sin pelear por una víctima que no es una víctima inmediata. Yo no me quiero meter en broncas, pero Sí. siempre estamos hablando de la víctima y la víctima. Pero el vagabundo, el homeless, ¿no es una víctima del sistema también? Sí. Y no dices, pero ¿por qué tomó eso? Está joven y puede trabajar. Tú no sabes qué está en su cabeza, güey. Tú no sabes si tiene problemas. En Estados Unidos pasa muchísimo con los veteranos de guerra, güey. Sí. O sea, que ya no tienen una forma de reincorporarse a la sociedad. Ujú. ¿Y qué hacen, güey? Empiezan a ocupar espacios. Lo del fentanilo ahorita, por ejemplo, güey. O sea, Ujú. ¿cuántos de esos son veteranos de guerra que primero tenían problemas no solo mentales y ahora tienen problemas de drogas y mentales? Ujú. Y entonces, yo no sabía, por ejemplo, cuando veía las bancas con separación, sí dije, ok, pues, ok, así para que la gente no esté encimada, ¿no? Yo no sabía que Tiene era, sentido. que era Sí, una sí, cosa agresiva, pasiva-agresiva contra los homeless, Sí. que además, en muchos casos, pues, no están ahí por una mala decisión, sino por alguna enfermedad, por, adicciones, por cosas que también el Estado debería voltear a ver. Debería de poder ayudarlos, ¿no? Ujú. Y yo creo que justo ese resultado, el vagabundo de las consecuencias de este proceso, de este fenómeno que se impulsa, ¿no? En donde más allá, o sea, empiezas a ver ya con lupa como todos los sectores que se ven poco privilegiados de ese fenómeno, y a mí algo que me llama mucho la atención es como en los restaurantes principalmente ¿cómo decir? El estigma que se le tiene hacia los niños, hacia los menores. Ya. Ah, Sí. ujú. O sea, que eres pet friendly, pero ¿cómo se le podría decir cuando no eres Sí. nada friendly con los Con niños? los niños. ¿no? En donde justo antes los restaurantes, Vips, McDonald's, lo que sea, Tenían un son área de niños, ¿no? área Sí, de a huevo. niños, ¿no? Y ahora tienes área de De- mascotas, mm. área de perros, pero no llegues con tu carriola o no llegues con tu niño, que ahí ya genera un malestar. Porque justo es el estilo de vida en donde ya no tienes que ser madre, ya no tienes que ser padre, ¿no? Entonces, Sí. aquellos que sí lo deciden ser, pues entonces se ven estigmatizados, se ven excluidos de ese tipo de espacios, ¿no? Ujú. Entonces dicen, no, pues ya no puedo estar aquí porque pues, no me reciben con mi niño y pues obviamente, pues los niños lloran, los niños gritan, ¿no? Entonces eso ya se ve mal para ese sector de la población y entonces también generas ese tipo de exclusión. Ujú. Y yo creo que con diferentes grupos sociales así se puede ver. Sí, Sí, incluso en los camiones, ¿no? Eduque a su hijo. Que, bueno, en los taxis en Tijuana, Ajá, de pronto, eduque a su hijo que no se suba a las piernas del vecino, ¿no? Y es como, y tú dices, ¿esto es un mensaje positivo o negativo? Sí, ¿Cómo que sí. o sea, sí, que no se suba a las piernas del vecino? Sí, con la educación, no entiendo. No, y sí, creo que toda sensación de progreso es un problema, ¿no? Ya sea un problema para pensarlo, ya sea sociológicamente, filosóficamente, o ya sabes, respecto a la ley, ¿no? Pero todo esto va a ir llevando como a un montón de preguntas de, güey, es ahora que yo me quedé pensando, ¿qué tanto estamos gentrificando Santo Domingo, no? O sea, porque si todos somos potenciales gentrificadores, entonces algo estamos haciendo para mantenernos en un lugar, ¿no? Antes de que llegue otro y nos desplace, ¿no? Sí, sí. Claro. Y esto tiene mucho que ver también con la idea que se dice ahora mucho de nosotros ya no vamos a tener una casa, Ah, ¿no? sí. Sí. Ni... a menos que por herencia, Pensión, ¿no? ¿no? Ajá, o sea, ni pensión ni casa. Entonces son muchas cosas que creo que sí aprendimos tantito, ¿no? O sea, Sí, la bastante. verdad sí. O sea, Sí. yo sí me sentía bastante perdido. ¿Perdido? Sí, pues lo que mencionaste sobre los grupos y los hippies, que son los primeros que llegan por el interés de la zona, lo había percibido, pero no sabía que era, pues, algo que sucedía en Ajá. general. O sea, y sí es muy interesante. Que es una fase, ¿no? Es la primera Sí, fase. yo digo La que primera pasa fase. Así Sí. como la Sí. primera fase del capitalismo. Sí, 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 ¿no? sí tiene sentido. Sí, es que es bastante extraño, ¿no? Como empezar a identificar estas cosas. Porque, Sí. por ejemplo, yo también yo lo vi en Tepoztlán
O sea, yo empecé a ir cuando, digamos, Tepoztlán empezó como a hacer esto de, un pueblito mágico. Y de repente había gringos ahí que jamás había visto en mi vida en Tepoztlán. Y había gringos subiendo la pirámide, haciendo rituales. Claro. Arriba de la pirámide. Y yo, güey, yo jamás estaba en un ritual. No sé, ¿qué? ¿De qué me estoy perdiendo, no? Y sí, como de repente a mí me sorprendió mucho en Tepoztlán. Como que se pintó de pueblito mágico. Uh-huh. Y era cualquier pueblito mágico de México, güey. O sea, no sé, yo estaba acostumbrada a ir a un pinche mercado y comer itacates, güey. Uh-huh. Y de repente subir al Tepos y bajar por unas micheladas. Pero pues todo era bastante, pues como Morelos, ¿no? Uh-huh. Y de repente como que sentí que lo sacaron de otro estado. Y podía ser cualquier pueblito mágico. O sea, de folleto, ¿no? Sí, o sea, la identidad mexicana, güey. O sea, las mismas fachadas, los mismos colores, el mismo empedrado. Y ni siquiera había posadas, pero había papel picado en las calles. Como que personalizado para el otro, ¿no? Ajá, sí. Para que el extranjero llegue al lugar que esperaba. Exacto, llegar. Como si lo mexicano no fuera mexicano sin todo eso, sin todo lo extra. Sí. Pero creo que eso es interesante, por ejemplo, en la comida cuando hay el proceso de McDonaldización. Que eso lo hicieron muy bien. O sea, decían, una Big Mac la puedes encontrar en cualquier momento, en cualquier lugar del planeta. Sí, man. Y lo que hace McDonald's muy bien es agarrar ese componente cultural del lugar o del país en donde está y adaptarlo a esa hamburguesa, ¿no? Llámese guacamole, barbecue, lo que quiera, lo adaptamos, ¿no? Y lo interesante aquí es que uno se sienta cómodo y otra vez regresando a Bauman, tiene un concepto que dice sentirse en casa. Uh-huh. Y eso siempre es importante cuando uno es turista. Porque uno se tiene que sentir como en casa. Sí. Y dice, no hay mejor espacio que ese tipo de restaurantes en donde tú sabes que la uno va a ser la Big Mac. Entonces, a lo mejor no sabes hablar ni ruso, ni mandarín, ni alemán, ni italiano, ni otro idioma. Pero tú ya sabes que eres la uno y le vas a decir y es más, ya luego, pues ya ni hay cajero, entonces vas a la maquinita en la uno. Perrísimo, güey. Entonces, creo que es eso también de... Hay espacios en donde te puedes sentir más cómodo que otro, ¿no? Y eso tiene la intención en donde tú, independientemente de donde estés, sabes que te puedes comportar. Y esa es la intención, saberte comportar como si fueras natural en ese espacio, ¿no? Entonces, creo que eso como que llama la atención de qué manera nosotros como que nos sentimos más adeptos a eso y no nos genera tanto conflicto. ¿No? Sí, creo que tiene que ver eso también con la modificación del espacio al que llegan. Es que estaba pensando eso, que se nota cuando los extranjeros tomaron el espacio. Y no lo quería mencionar porque es grosero. En realidad decir que está más organizado, está más limpio, está como mayor pensado porque lo que quieren es sentirse en casa, ¿no? Pero yo creo que es también de merecedores en el sentido de los gobiernos. Es decir, seguramente no barren las mismas veces la colonia Roma que la colonia Morelos. Sí, claro, sí. Claro. ¿Se dan cuenta? Sí, seguramente no pasa las mismas veces el camión de la basura. Pero porque les conviene que haya ingresos extranjeros, sí, claro, claro. Sí, que les guste, que esté bonito, sí, claro. Exacto, ¿no? El bache que está ahí hay que arreglarlo, la fuga hay que arreglarla luego, ¿no? Pero pues ahí en la colonia, ahí luego vemos, ¿no? Claro. Entonces siempre es como yo siempre pienso de cómo ver rasgos de que inicia la gentrificación en tu colonia. Tips para evitar. Tres elementos clave que he detectado. 1, Rudy. ¡Ey! Ella. ¿Cuántos años tiene? Número 1. Que haya un paseador de perros en tu colonia. Bananas, güey. No esperaba eso. No esperaba eso para traen nada. como 15 perros, güey, así. Si supieran lo que ganan, desearían ser paseadores de perros. La verdad me imagino. Todavía no tenemos. Okay. Pero justo, yo digo, tu colonia se empieza a gentrificar, ya viste un paseador de perros,
alerta. Alerta. Fase Alerta 1. aeropuerto. Positivo para gentrificación. Exacto. Número 2. Gente en bici. En bici de marca. Fase No, 2 no, amarillo. No, Fase no 2 el amarillo. señor del pan, no el Sí, señor sí. afilador, no. Ya. Sí, el afilador viene en bici, ¿no? Ajá. Y por supuesto que pongan una bici estación en tu colonia. Ah, bueno. Bueno. No amarradas al poste. güey. Exacto. Ándale. ¿Dónde está amarrada tu bici? Ajá. Y número 3. Que algún comercio, restaurante, cafetería tenga el sufijo de barrio. ¿Barrio? De Ajá. barrio. Órale. Cervecería de barrio, café de barrio, lonchería Cafetería de de barrio, barrio. fonda de barrio, Órale. todo, taquería de barrio, lo que sea. Oh my God. Órale. Entonces, vaya. apreciable público, pueden ver cuáles, que en tu colonia, que en esa miscelánea, tiendita o abarrotes de toda tu vida empiezan a vender cervezas artesanales. Jamás. No, me ¿Qué- voy. Queso de cabra. Queso de- Queso de cabra. O jamón serrano. No, Alerta. man. Alerta. Hora de pelear. Tu uso de suelo. ¿No? Si ya en tu tienda de confianza ya no venden queso de puerco, alerta. Así en el eje donde vivo hay una máquina que vende, que le pones una moneda y te saca un cigarro suelto. Entonces no sé si eso. Podría ser. Si Podría eso sigue ser, siendo barrio. Sí, güey, sí hay, yo creo que sí hay manera como de ver estas cosas. Yo no las había pensado, la verdad. Pero gente de la Ciudad de México, Cuidado. Cuidado. Si ustedes han visto estas cosas, estos tips, pues chequen. Yo creo que La no renta va a solamente subir. en la ciudad, sino en Los pueblos, ¿no? En los pueblos justo esto de... Creo que en los centros de cualquier lado, güey. Ujú. Centros de Ujú. cualquier Yo ciudad. diría que los hosteles también. Ah, Simón. La cultura de Hosteles con hostelería. yoga a las 10 de la mañana. Ujú. Claro. Ay. Bueno, y si la gente empieza a hablar en inglés. Ah, Airbnb también. Ah, Airbnb. Si en tu Que- colonia hay Airbnb también. Que por cierto, eso no lo mencionamos, pero si hay un Airbnb quiere decir que hay un estudiante menos que puede rentar ese espacio. Sí, hay una familia menos. Sí. Exacto, güey, exacto, Sí. es eso. O Como sea, una familia cuando se menos. da la oportunidad de tener 5 turistas a la semana, pierdes la oportunidad de rentar el Un mes. mes a... Mira qué cosas. Pero que aparte rompe con la lógica original de Airbnb, que era Quedarte. y adaptarte a donde Adaptarte, llegas. Sí, sí. Es decir, ya sabemos que te molesta ese hotel individualista en donde nadie te pela, en donde no sabes, en donde te tratan medio raro, en donde... A un Airbnb que te va a llegar tu anfitrión, porque no es tu arrendatario, es tu anfitrión. Y Anfitrión. te va a enseñar la cultura de ese lugar en donde Dónde comprar el llegaste, súper. en dónde Ujú. comer, en dónde... Inmerso en la ¿no? cultura. Inmerso. Simón. En donde pues también es importante. Sí, no, pero hay que volverse prácticos. Antes el Uber te daba agüita y Agua. ahorita... Te- Te decían buenas Dulces. tardes. Te buenas decían ¿Quieres buenas que te tardes. pase el auxiliar? Ahorita ya Ahorita ya te subes y te bajas de una, güey. te cansaron el viaje. Ya. Te ¿Sabes que ya no voy cansaron para el allá, joven? No, yo no puedo llegar ahí. Sí, no. Pues vamos, es que este es un buen tema. Sí, lo es. Pero vamos a empezar a concluir porque luego se nos van las cabras, ¿no? Yo sí aprendí mucho, yo no sabía, o sea, pero es eso, ¿no? Lo vivíamos, lo hemos visto, vemos a la gente Sí, güey. blanca ahí llegar, suena que estamos... Sí, es que creo que... es difícil de decirlo. No, exacto. Creo que puede sonar muy racista y Sí, sí clasista. Y sí es, no. En efecto. Suena porque... Y en tu caso, David, está siendo muy clasista. No, creo que también es un llamado a ser conscientes eso, ¿no? Y que justo no inicia con ellos necesariamente, ¿no? Sino, dijimos, inicia muchas veces por nosotros, ¿no? En donde también aceptamos eso, aceptamos las reglas. No hay ninguna resistencia ni oposición también a eso. Ajá. Creo que Sí. también es importante sí, sí. porque algo que le agrada a los agentes gentrificadores, principalmente a las inmobiliarias y al Estado, es que no haya comunidad. Sí, sí, sí. En donde menos se conozca, Mejor. mejor, Sí. Órale. ¿no? Sí. Porque quién sabe quién vive al lado de mí, quién sabe quién vive arriba o abajo, no me importa, yo llego a tal hora, me voy a tal hora, no me llego a dormir, da igual.
Ok. Y eso es importante, en donde No hay unidad. ya no sabes a dónde se fue esa persona, si a lo mejor se fue por un problema en donde ya no pudo rentar o lo expropiaron o tuvo algún otro tema, ¿no? Ujú. Y cuando hay comunidad es más difícil, Sí. El chisme llega ¿no? a ti. ¿no? Y En el donde apoyo hay más, también. exacto, Hay ¿no? apoyo. Sí. En donde justo Vecinal. dices, no es que a mí me estén quitando esto, sino están quitando un recurso como el agua, servicios, etcétera, en donde eso afecta, ¿no? Que también es una intencionalidad. Otra vez, hablando de sociología, hay un libro muy bueno que se llama Establecidos y Marginados, Ujú. que dices, esto siempre ha ocurrido, no es nuevo, ¿no? Siempre que llega alguien nuevo a donde vives, pues te sientes incómodo. Ujú. ¿Por qué? Pues porque es la otredad, ¿no? Ujú, ujú. Y pues ante la otredad, pues... Cuidado. ajá, Cuidado. exacto, Cuidado. ¿no? A mí me dijeron que el extranjero es malo, entonces... Sí, sí, sí. Y creo que eso es lo que se reproduce, ¿no? Entonces, entre menos lazos comunitarios tengas en una comunidad, en una colonia o en un barrio, Ujú. fomentas más eso. Sí, sí, ¿No? sí, definitivamente. Sí, sí está pesado. Y luego está raro porque lo de la comunidad hace que conozcas al otro y sepas que el otro es como tú, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso el dicho famosísimo español de cómo va a ser bueno si es mi vecino. Pero en fin, vamos terminando. Cas, ¿cómo viste esto? Sí, muy interesante. Yo creo que he estado en ambos niveles, entre decir que es negativo y positivo. Positivo en tanto mi padre siempre diciendo, ay, están poniendo una plaza, va a subir la renta de la casa, ¿no? ¿Y eso es bueno o es malo? Eso es bueno para él. Ajá, Eso es bueno para él, claro. porque si quieres rentar tu Porque tiene propiedad, la casa. exacto. Claro, claro. Pero en otro sentido, mi mamá apenas gentrificando, de hecho, se fue a La Paz y nos costó mucho trabajo encontrar departamento porque hay muchos extranjeros, hay muchos canadienses y franceses y todo está en dólares súper alto. Entonces, Ujú. pues sí fue interesante escuchar. Creo que he estado en ambas posiciones. Mm. Es bueno, Ujú. es bueno. So, gracias. Sí. Ámbar. Pues muchas gracias, Luis. Muchas gracias por venir. Creo que, por ejemplo, muchas de estas cosas yo no las sabía hasta que me puse a ver como documentales de cómo se arregla la arquitectura de una ciudad Ujú. en función de qué es lo que quiere. Y, por Ujú. ejemplo, esto de los indigentes que no quieren que duerman en ciertos lugares y le ponen picos a las bancas, güey. O que se hace como una exclusión de los peatones porque prefieren gente que puede tener un coche. En las plazas donde no hay entrada para Sí, no hay entrada peatones, para hijos de peatones, su madre. Claro. Y Bananas. calles en las que no puedes cruzar, güey. No puedes cruzar porque no hay pase, no hay semáforos, no hay Sí. puentes, güey. Y uno no le presta atención a estas cosas y uno dice, bueno, pues me voy por la vía larga, pero eventualmente dejas de ir a ese lugar porque no hay manera de entrar, güey. Y la verdad creo que, o sea, estar conscientes es importante, estar consciente de qué está pasando a tu alrededor y qué es lo que quieren hacer, ¿no? O sea, Ujú. también creo que esto Sí. de la resistencia es muy importante. Y pues sí, o sea, creo que identificar ciertas señales extrañas, por ahí empieza esa cosa de estar consciente de qué quieren hacer con tu lugar, ¿no? Ujú. Y pues sí, pues muchas gracias a todos los que llegan acá, muchas gracias Luis, muchas gracias No, a ustedes. ustedes. Y pues sí, gracias. Pau. Yo pues también muchas gracias, Luis. Gracias, de verdad, creo que siempre aprendo mucho de ti. Y también, bueno, esta parte última que dijiste acerca de la comunidad me dejó pensando. No me regañes por meter temas al último, pero Pero sí. Pero ya sí. Pero otra media hora, Pero- muchachos. Pero ya vamos a empezar, Sí, a ver, no, bueno. bonus. no, lo dejo como para una siguiente sesión quizá. Esta parte de lo arquitectónico, ¿no? O sea, cómo algo Sí. material tiene implicaciones culturales, simbólicas, de muchos niveles, abstractas, en tu vida, ¿no? Cotidiana. Y pienso mucho como en estos edificios que construyeron como en los 60, o sea, todas estas unidades de México 68, o sea, de la calle de Ujú. Panamericana y todo esto, Ujú. que justamente están llenas de áreas comunes, ¿no? Áreas verdes, áreas donde pues justamente se pensaba que los vecinos podían ir y convivir. Ujú. Y ahora pues ya no se hace eso, ¿no? O sea, ya se hacen como justo estos estos edificios inteligentes que ya nada más justo entras No por ves a tu nadie, ajá, ¿no? ya no Todo lo conoces a nadie. contrario. Entonces, pues sí, justamente es interesante pensar eso, ¿no? O sea, cómo vamos construyendo esta parte del espacio público Sí. que decía. Y también acerca de las violencias, ¿no? O sea, creo que al final esto de la gentrificación
y en general creo que el progreso, bueno, nuestra idea de progreso o la idea de progreso que nos han metido en la cabeza, sí conlleva esta parte de la violencia, ¿no? O sea, hay diferentes violencias que se llevan a cabo, desde sí esta parte de hacer estructuras para no permitir a homeless dormir, pero pues incluso también esto de hacer como ciertas violencias, o sea que a la larga van como excluyendo y van marginando y segregando a cierta población, o sea, incluso pienso en el colonialismo, ¿no? Que se podría asemejar con esto, ¿no? Entonces, pues sí, pensar en esas violencias que vamos viendo y reproduciendo muchas veces, ¿sí? En nuestra vida diaria. Y pues ya. Sí, eso es importante. O sea, que pensamos en lo que pasa y vemos lo económico y tal, pero hay unas violencias debajo que pareciera como cuando la mafia quería cuando nos ponen que la mafia quería ciertos lugares para poder expandir su negocio y te terminaba quitando no solo a los homeless, sino a la gente que había crecido en ese lugar. Creo que la gentrificación parecía una especie de mafia. Yo creo que también ocurre ese fenómeno. Seguro, ¿no? O sea, creo que no... Justo en muchas colonias, en muchos barrios también ocurre una apropiación y un despojo, pues, de ciertos grupos criminales que impulsan eso. Sí, ¿no? Sí, o sea, seguro. paracaidismo o también esto, ¿no? De extorsionar a gente para que huyan de los desplazados. La o sea, plaza. literalmente, cuánta gente en este país se encuentra desplazada porque llega un grupo criminal y dicen, pues ahorita y si no te voy a asesinar. Así de fácil. Tienes 3 horas para salirte de aquí. Sí. Si no, te asesino a ti y a todo. Eso y el cobro de plaza. ¿no? Entonces el creo cobro que de también plaza. creo que la gentrificación se convierte en un proceso más sutil, como más ahí abajito. Resulta violento, pero justo es más sutil, ¿no? Y que hay otros procesos más fuertes. Algo que a lo mejor pudiéramos ir concluyendo y reflexionando es ¿qué viene después? Siempre... No después de hoy. Mañana. En una hora, Ahorita vienen pero unas también cervezas, en bro. unas cervecitas. No, la Roma y la Condesa pueden seguirse gentrificando más. Sí, es lo algo que como quería preguntar, que- claro. O que sea, si creo llega a que- un punto máximo y Exacto. cae, ¿o qué pasa? Sí, o sea, yo creo que sí debe de haber un punto en donde ya no puedes gentrificar más algo. Yo Sí, creo que claro. sí. O a lo así mejor y siempre. sí. Yo creo que siempre hay si no es Nueva York, es París, güey. Si no es París, es otro Exacto. lado al que nos queremos parecer, güey. O Ajá, sea, ¿no? Sí. La cuestión ahí es también qué poder, o sea, creo que son dos cosas. Reflexionar si esto puede empeorar más. Y la otra, ¿qué se puede hacer para que esto deje de suceder o se disminuya? Creo que lo que decía Ámbar hace ratito es importante. Políticas públicas que como de frenar, ¿no? de frenar Sí. o sea, en Berlín eso hicieron hace un par de años. Ujú. Gente que es arrendataria, que es dueña de un piso y no lo está rentando en 3 meses, con la pena. Tienes 3 meses para rentarlo, si no el Estado va a entrar y te pone el precio para rentarlo. Sí. Sí, Así de sí. fácil. Ujú. No puedes seguir especulando con algo, Sí. Ujú. porque hay gente que quiere vivir. Sí. Ujú. Entonces, si tú no lo estás rentando y si nada más dices, pues hay que se especule y a ver quién viene a pagármelo, no. Tienes un plazo y se vence ese plazo. Y la otra cosa es generar dinámicas que aquí se intentó en este gobierno de la ciudad. Lastimosamente no se logró hacer. Pero había una idea interesante de decir, hacemos un edificio en comunión con la iniciativa privada, pero justo lo que decías, el 30% de esas viviendas tienen que ser vivienda social. Ujú. Sí o sí. Entonces, en el mismo edificio va a vivir la persona que pagó por su departamento 2,500,000 pesos y la persona que pagó por su departamento 1,500,000 pesos. Ujú. Sí. Con la pena. Una Sí. pena. ¿Qué es lo que Porque tuvieron que solamente hacer? así lo tenemos que hacer. Sí. Ujú. ¿No? Entonces creo que también tendremos que reflexionar qué más allá tendremos que hacer y si esto puede empeorar más. Sí, o Sí. lo que sería es llegar a la distopía, ¿no? A lo Sí, que siempre mo. vimos como distopía, que siempre tiene el elemento de la segregación. Es decir, donde hay un lugar donde unos tienen el poder, una pequeña, digamos, casi aristocracia, siempre va a haber una mayoría segregada, ¿no? Sí. Y entonces vamos a tener que... hoy nos ocupamos de las minorías y entonces que después de las mayorías.
¿Sí ven? O sea, quizás las cosas van a cambiar un poquito, pero sí está muy pesado. ¿Algo último que quieras mencionar, Luis? No, nada. No, Adiós. ya lo dije todo. Ya lo dijimos todo. No, creo que o sea, sí es un tema interesante. Es un tema que justo también trae muchos temas de autorreflexionar qué estamos haciendo nosotros, es decir, qué de nuestros consumos y de nuestras prácticas fomentan e impulsan eso. Sí. ¿No? Sí. Porque claro, o sea, a uno le gusta ir al restaurante bonito y que lo traten lindo y que de cierta manera y subir su foto y que tenga likes y todo, ¿no? Pero también tenemos que ser reflexivos si eso ocurre, ¿no? Sí. En donde, y a mí me hace pensar mucho con lo de los restaurantes, ¿no? De estos chefs ultra reconocidos. Los Michelin. Los Michelin. Y que justo, pues, le sacaron cómo son las dinámicas al interior. Entonces, creo que a ver, sí, serás el mejor chef o la mejor chef, pero tienes prácticas deleznables. Sí, Con tu bueno. racismo De ahí tu- en el balcón, güey. Ajá, Sí. y deleznables con la Con gente que trabaja para ti. Ujú. Simón. 15 horas, sí. la chingada. Exacto, o sea, tiene reconocimiento social cuando les des condiciones dignas de labor a tus colaboradores. Ujú, ujú. Ujú, sí. Cuando les pagues bien, cuando Sí. les tengan horas, cuando no les robes las propinas, ¿no? Sí, Eso sí, sí. quita, ¿no? O sea que tienes tus 8 horas de trabajo en el papel, pero trabajas 15 porque hay que Claro. tener un compromiso con el restaurante, Sí, que es claro. el chef. Sí, el no, restaurante es el chef. Sí. Luego hablaremos de condición laboral. Sí, eso estaría bueno. Sí, Pues sí, ¿eh? así que chequen eso, Hacemos güey. un sindicato. Sean también conscientes sociales. No se trata que anden fijando siempre en las etiquetas que es detrás de las botellas, pero sí chequen que cuando están yendo a un lugar, cuando están comprándole a alguien, cuando van a un chef, que ahora los chefs son Ujú. artistas, ¿no? Sí, Por man, alguna sí, extraña sí. razón. Le estamos apoyándolo a él y al mismo tiempo con ese apoyo apoyando a sus prácticas que hacen que gente que además tiene que viajar 2 horas Claro. llega a lavar platos y los ponen a trabajar 15 seguidas y no les toca propina o no les pagan bien y el chef pues tiene su restaurante exótico y te vende De un lujo. tamal por Sí, 700 Una pesos. tortilla con Entonces mole. póngase trucha con eso. Luis, muchas 1500. gracias. No, Gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Le estuvimos rogando que viniera mucho tiempo. sí. Por Aquí. Denle like, así, Denle muchos, like. muchos me Denle like. gusta, así, La neta, güey, a 2000 ver. suscriptores después de este Sí. video, Ah, bueno, muchachos. espero, a ver. Espero. Ojalá que sí, trabaja demasiado, hace muchas cosas interesantes y pues de verdad muchas gracias por estar acá. No, gracias a Nos- ustedes. Gracias. Nos vemos Mucho. el próximo año. Ah, No, capaz si ya no me invitan porque ya son reconocidos, ya, todo. No, aquí mientras tú quieras venir estás invitado. Claro que muy sí. bien. Todo Claro el que tiempo, sí. ¿vale? Entonces, gente, aquí quedamos. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por llegar hasta acá. Déjenos un comentario. Estos lugares donde viven, donde sea que nos estén viendo, está gentrificado, se está gentrificando. Y Sí. chequen estos tips que nos dio Luis y coméntenos. Muchas gracias y adiós. Adiós. Adiós, gentrificadores. Gentrificador.